Bueno, hermanos, espero me puedan oír. Ya veo que me escuchan aquí por los parlantes por primera vez y también espero que me escuchen por el internet, los hermanos que están conectados en línea ahora en esta transmisión. Bueno, damos gracias al Señor porque podemos ahora comenzar a cantar en la iglesia después de tantos meses de estar confinados en la casa. Los hermanos que están en la transmisión sepan que hay un grupo pequeño de hermanos aquí en la iglesia en este momento que han decidido venir venciendo el temor del virus y están aquí para cantar al Señor, tener comunión y escuchar su palabra. Hoy en la mañana tuvimos un número también considerable de hermanos aquí presentes en el culto, así que hemos anunciado que vamos a abrir la iglesia oficialmente en el mes de agosto próximo, ya en 2 semanas. Pero si alguno de ustedes quiere venir antes, la iglesia está abierta, las puertas de la iglesia están abiertas, así que pueden venir al culto de la mañana, al culto de la tarde. No tienen que elegir entre los dos, pueden venir a los dos, sería mejor. Y estar aquí ya comenzando a reunirnos. Así que damos gracias al Señor. Solo quisiera direccionarlos espero que sea traducido pronto al español, un comunicado del pastor John MacArthur que aún debo terminar de escucharlo, pero sé que tiene información importante desde la perspectiva de él, de lo que está ocurriendo aquí. No es un sermón, no es un estudio bíblico, es algo personal que sale de su corazón y cómo él entiende las cosas, aclarando mucho acerca de lo que está sucediendo ahora con esto del virus y las propagandas que vemos en el internet y en los periódicos para quizá infundir más temor del que deberíamos tener. Pero espero pronto lo traduzcan y ustedes puedan verlo en esta semana, si no en la otra. Bueno, por ahora les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, el versículo 25 en adelante. Este es el pasaje en el que vamos a reflexionar en esta tarde. Y la cronología de Lucas nos ubica en uno de los pasajes más conocidos de su Evangelio, sino de toda la Biblia. No necesariamente por lo que enseña la primera parte de este pasaje, sino la segunda parte de este pasaje a la que se le ha prestado mucha más atención. Y ustedes se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Versículo 25, vamos a leer este pasaje. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La conclusión y la pregunta de Jesús al escriba es: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como decía entonces, la cronología de Lucas nos ubica en el capítulo 10 en la parábola del samaritano, el buen samaritano. Por eso decía, es uno de los pasajes más conocidos en la historia del cristianismo, en toda la Biblia, y su historia incluso ha sido relatada en contextos y es conocida en contextos seculares, no necesariamente cristianos.
Es una historia tremendamente popular, una parábola tremendamente popular, pero mucho se ha ignorado acerca de lo que dice la primera parte de este pasaje. Y pienso que si nosotros no entendemos la primera parte de este pasaje, no vamos a entender lo que quiere decir Jesús al enseñar la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano no está colgada en el aire o en un vacío, sino que está diseñada por Jesús como una respuesta a un hombre que es estrictamente religioso, legalista y que tiene la intención de autojustificarse al leer las obras de la ley, a leer la ley del Antiguo Testamento. Pero para llegar a la parábola del buen samaritano tenemos que entender lo que sucede, porque antes de la parábola del samaritano hay un pequeño debate teológico. Y es este debate teológico entre un hombre no cualquiera, sino un intérprete de la ley y Jesús. Y esto es lo que tenemos aquí. La pregunta que hace el escriba, el intérprete de la ley, en el versículo 25, es una pregunta tremendamente importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ustedes pueden notar entonces que la parábola del buen samaritano en realidad tiene una conexión estrecha con la pregunta de qué hacer para heredar la vida eterna. Y esta es una pregunta importante, es una pregunta, y ha sido una pregunta importante en toda la historia de la humanidad. Y esta es, podemos decir, en un sentido la madre de todas las preguntas que un ser humano puede hacer a Dios. Esta es la madre de todas. Esta pregunta responde a cualquier otra pregunta existencial que el hombre tenga acerca de cuál es nuestro origen como seres humanos, de dónde venimos, quién nos creó, hacia dónde vamos, qué somos. Estas preguntas existenciales que son populares en el tiempo presente en una cultura crecientemente secular, antirreligiosa. Esta es la pregunta que la gente necesita entender. Y esta es una pregunta que solo puede ser respondida en el contexto de la fe cristiana. Esta es una pregunta que solo puede ser respondida por una revelación especial como la Biblia. Muchos han intentado responder esta pregunta desde la perspectiva de las religiones, sectas y filosofías y movimientos seculares. Y nos damos cuenta algo al analizar cómo las diferentes religiones y filosofías seculares intentan responder la pregunta acerca de la vida eterna. Nos damos cuenta que aun cuando miramos hacia las religiones falsas o las sectas que nos rodean, notamos algo interesante, y es que entre las religiones, las que más se acercan al cristianismo, las que más tienen algunos elementos del cristianismo bíblico, son las que más se acercan a una respuesta verdadera, pero no suficiente, a esta pregunta de la vida eterna, mientras que las religiones que más se alejan del cristianismo son las religiones que más permanecen bajo las sombras cuando se trata de responder a esta pregunta. Pero no nos confundamos. Toda religión, toda secta, parte del cristianismo bíblico, de la fe bíblica, de la doctrina, de la teología revelada en la Escritura acerca de esta pregunta, cómo intentan responder a esta pregunta, es una respuesta insuficiente. Solamente la Biblia responde correctamente a la pregunta cómo heredar la vida eterna. Y la Biblia tiene numerosas referencias acerca de cómo heredar la vida eterna, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y los judíos tenían también la revelación del Antiguo Testamento. Y los judíos tenían su propia perspectiva acerca de lo que era la vida eterna. Y este es el contexto del hombre que viene haciendo a Jesús la pregunta. Los judíos se habían llenado de tradiciones, ustedes conocen bien, tradición oral que después fue escrita, se convirtió en el Targum y el Talmud, y por medio de estos documentos judíos podemos saber lo que ellos creían acerca de la vida eterna. Y esencialmente podemos decir que los judíos creían y tenían una perspectiva muy legalista acerca de la vida eterna. Para ellos la vida eterna se ganaba por medio de la observancia de la ley, la obediencia a la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Y dentro de esta creencia habían disputas y diferencias entre los propios rabinos acerca de la vida eterna. Por ejemplo, en este documento el Targum dice 2000 años antes que el mundo fuera hecho, Dios creó la ley y la Gehenna o el infierno.
la ley y el infierno. Y también creó el huerto del Edén, dijo. Y añade, hizo el huerto del Edén para los justos, para que comieran de sus frutos y se deleitasen en ellos, porque en este mundo habían guardado los mandamientos de la ley. Pero para los malvados preparó la gehenna o el infierno, puso en ellos chispas de fuego y carbones encendidos para castigar a los malvados en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque no habían observado los mandamientos de la ley en este mundo, porque la ley es el árbol de la vida. Esta es la cita del Targum. Esta es la perspectiva judía acerca de la vida eterna. La vida eterna es la ley. La ley es el árbol de vida, decían ellos. La ley nos lleva a la vida eterna. Y los rabinos aquí parecen haber caído en una serie de especulaciones casi interminables e incluso contradictorias entre ellos mismos. Afirmaban muchos de ellos que habían 7 departamentos en el paraíso, habían 7 cielos y algunos otros departamentos también en el infierno. Y todo esto revela, como decía, la gran especulación judía acerca de la vida eterna. La gran incógnita. Y uno se puede preguntar si quizá estas especulaciones solo estaban diseñadas para evadir los problemas realmente importantes y principales. Las preguntas del alma que ellos no querían enfrentar y que intentaban evadir, como el pecado, la realidad del pecado en el corazón. ¿Qué hacemos como para librarnos del pecado y cómo llegar a la salvación? Un autor llamado Edersheim afirma que la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al pecado original y sus consecuencias, lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca del pecado y la salvación, no tiene ningún eco en lo que los judíos en el tiempo de Jesús enseñaban acerca del pecado y la salvación. Un rabino dijo lo siguiente: arrepiéntete en el día antes que mueras. Arrepiéntete el día antes que muera. Bueno, sus discípulos escucharon esto y le preguntaron: ¿puede alguien saber la hora de su muerte como para arrepentirse el día antes de morir? Y el rabino Eliezer contestó: por ello que se arrepienta hoy, no sea que muera mañana. Qué gran esperanza es esta, ¿no? El rabinismo entonces llegó a este tipo de conclusiones muy lejos de lo que Jesús vino enseñando en el Evangelio. Para ellos la salvación no se trataba de perdón y paz y gracia, sino de trabajo con la posibilidad de llegar a la salvación. En cuanto al infierno, al paraíso, al cielo, la resurrección, el juicio, las voces de los judíos son tan diferentes y tan contradictorias a la Escritura. Esencialmente podemos decir esto, si podemos hacer una conclusión de lo que los judíos creían acerca de la vida eterna: todo Israel iba a ser parte del mundo venidero, el mundo nuevo que iba a traer Dios. Los piadosos entre los gentiles también tendrían su parte en él. Solamente los perfectamente justos entran en el acto mismo en el paraíso. Pero todo el resto de personas, incluso entre los judíos, pasa por un periodo de purificación y de perfección que varía en su grado y en su tiempo hasta 1 año. Y así nos damos cuenta que los judíos incluso habían elaborado una doctrina muy similar a la del purgatorio de los católicos. Y esto revela para nosotros que ellos simplemente no podían responder las preguntas acerca del pecado y la salvación. Cuando encontramos doctrinas como el purgatorio o algo similares a estas en otras religiones, tenemos que entender que la única razón por la que estas doctrinas existen es porque los que pertenecen a estas religiones están intentando resolver un problema que ellos no pueden resolver. Están viendo su propia conciencia que los acusa de su pecado. Y a pesar de que la religión afirma que ellos pueden llegar a Dios y que pueden ser salvos, ellos ven una realidad muy diferente en ellos mismos. Y eso genera una incredulidad, una duda en sus propios corazones, y eso hace entonces que elaboren cierto tipo de doctrinas
que intenten acallar un poco la voz de la conciencia, que de alguna manera estas doctrinas hacen más fácil que un pecador llegue al cielo. Y esta es la referencia del purgatorio, una especie de proceso de perfección después de la muerte. Jesús enseñó algo muy distinto a esto, muy diferente a esto. Fíjense lo que dice el versículo 25. Aquí vamos primero a introducirnos a una pregunta insidiosa. Este es el primer punto, una pregunta insidiosa, una pregunta maliciosa. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, la primera frase de este versículo 25 dice, y he aquí, y esta es una fórmula que se usa más o menos 26 veces por parte de Lucas, y cada vez que usa Lucas esta frase, y he aquí, y he aquí, y he aquí, es porque está indicando que hay una conexión entre este pasaje y el anterior. Ahora, si ustedes recuerdan lo que enseña Jesús en el pasaje anterior, es el gozo que Él siente por la realidad del Evangelio, revelado a los niños, revelado a los donadie, revelado por el Padre, revelado por el Hijo. Estos son los bienaventurados del versículo 23, los discípulos de Jesús. ¿Y cómo podemos establecer esta conexión? Bueno, en el sentido de que este hombre que aparece aquí en el versículo 25 es un perfecto contraste con los hombres del versículo 24 y 23, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son los niños del versículo 21. Los discípulos de Jesús son los que han recibido la revelación de la verdad, de quién es Jesús y quién es el Padre en el versículo 22. Los discípulos de Jesús son los bienaventurados del versículo 23 porque entendían quién era Jesús y que esta era la era mesiánica. Y llegamos al versículo 25 y entonces encontramos un contraste grande porque este hombre es un intérprete de la ley. Y este no es de los niños del versículo 21, este intérprete de la ley es un sabio y un entendido. El intérprete de la ley no había recibido la revelación de quién es Jesús, no era un bienaventurado, según el versículo 23. Lucas nos presenta entonces un gran contraste aquí entre este hombre y sus discípulos, la realidad que hizo a Jesús regocijarse en los versículos anteriores. Este es el contraste. Entonces, los unos creen como niños, los otros desafían a Dios probándole, como dice el versículo 25. Este no era de los que creían como niños. Este era de los que no creían y probaban a Dios y a Jesús con preguntas insidiosas. Ahora, ¿quién era este hombre? Quiero introducirles algo acerca de este hombre, por lo menos. Decir, Lucas simplemente nos dice que era un intérprete de la ley. Y esta es no la primera ocasión que se menciona un intérprete de la ley en el Evangelio de Lucas, pero sí es la primera vez que de manera directa un intérprete de la ley interactúa con Jesús. Y es necesario para nosotros entender quiénes eran estos hombres. La palabra que se traduce como intérprete de la ley en el original es nomikos, y la palabra nomikos viene de otra palabra griega que es nomos, y nomos significa ley, y de allí viene nomikos. Entonces, si unimos estas palabras, la idea es un experto en la ley, un estudioso de la ley, un doctor de la ley, un intérprete de la ley. El griego secular usaba esta palabra nomikos para hacer referencia a un abogado o a un notario, a alguna persona entendida y experta en leyes. Incluso en un documento antiguo dice, si uno no está familiarizado con las leyes de una ciudad, consulte a un nomikos, a un entendido en la ley de la ciudad. En el contexto romano podía ser un experto en la ley romana. Estos eran hombres con mucho conocimiento, con autoridad, capaces de determinar documentos y escribir documentos. Pero en el judaísmo, esta misma palabra nomikos adquiere una relación estrictamente con la ley del Antiguo Testamento. Un judío, entonces un nomikos, era un experto en la ley del Antiguo Testamento, y estos hombres tienen un trasfondo. Y el trasfondo de estos hombres es interesante porque se remonta al tiempo del Antiguo Testamento. Los escribas
no siempre habían sido expertos en la ley, comenzaron simplemente siendo copistas de la ley. Ellos copiaban la ley del Antiguo Testamento para preservarla. Y eran tan minuciosos y cuidadosos que contaban y comparaban cada letra que escribían del Antiguo Testamento en el hebreo para asegurarse de que ninguna quedara fuera o ninguna sea añadida impropiamente. Pero cuando llegamos al tiempo de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el retorno del exilio babilónico, Esdras organizó entonces a estos hombres en un cuerpo distinto y se volvieron intérpretes de la ley de Dios. Y por eso a Esdras se le llama en Esdras 7:6 un escriba diligente en la ley de Moisés, y también más adelante había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Y entonces los escribas, como los conocemos en el Nuevo Testamento, nacieron a raíz de la influencia de un hombre como Esdras. Y bajo su influencia, entonces, este grupo ganó mucha preponderancia en la sociedad judía. Con el tiempo llegaron a ganar prominencia y ellos leían la ley en las sinagogas, ellos enseñaban a sus discípulos y comentaban sobre la ley. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos todos estos términos: intérprete de la ley, doctor de la ley y escriba. Y esencialmente todos estos términos son sustancialmente lo mismo, hacen referencia al mismo grupo de personas. Habían diferentes grados entre escribas, unos eran más importantes que otros. Ustedes recuerdan que Pablo era uno de ellos. Él dice más adelante en Gálatas 1:14 que entre los judíos o en el judaísmo él había avanzado más que sus contemporáneos. Pablo había sido un escriba y de los escribas más prominentes que había habido. Algo importante ocurrió en el tiempo de Jesús con estos hombres, con estos escribas. El idioma, el hebreo, el idioma original que fue escrito en el Antiguo Testamento, dejó de ser usado por la gente que hablaba allí en Palestina y fue reemplazado poco a poco por el dialecto arameo. Las personas entonces cada vez eran más ignorantes acerca del hebreo, pero conocían muy bien el idioma hablado, que era el arameo. Eso naturalmente hizo que los propios judíos, al desconocer el hebreo, dejaran de leer el Antiguo Testamento en hebreo. Ya no manejaban también este idioma. Y al desconocer el hebreo, entonces no lo podían leer más. Por tanto, aquí entran los escribas. Ellos fueron obligados, la sociedad judía, los judíos fueron obligados a aceptar la interpretación que los escribas imponían sobre las escrituras. El pueblo judío entonces se volvió dependiente, extremadamente dependiente de los escribas para el conocimiento de la escritura. Y así se volvieron entonces los escribas, los eruditos de la época. En el tiempo de Jesús gozaban de excepcionales honores en este tiempo. Incluso Jesús reconoció este tipo de honores de los que ellos eran reconocidos. En Lucas el capítulo 20, 46 a 47, Jesús advirtió a sus discípulos cómo ellos buscaban los primeros asientos en las sillas y buscaban honores y hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Este es el grupo de eruditos entonces en el tiempo de Jesús. Y cuando encontramos a este hombre, este escriba, no necesariamente era un fariseo, no todos los escribas eran fariseos, habían escribas que eran fariseos, pero no todos los escribas eran fariseos. Pero los fariseos, que eran el partido político más poderoso en Israel, se alimentaban de los escribas. Los escribas le daban validez a los fariseos, porque los escribas eran los teólogos de la época, eran los respetados, todos los escuchaban. Ellos eran los que tenían la interpretación del Antiguo Testamento y nadie más que ellos. Por eso no nos sorprende que Lucas nos diga en este texto, aquí en el versículo 25, que este intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Y esta es la primera referencia que Lucas registra de las tantas que los escribas y los fariseos impusieron pruebas sobre Jesús y mucho más hacia el final de su ministerio. Bueno, ¿quién era este hombre que se levantó a hacer una pregunta a Jesús? Por las generalizaciones que podemos encontrar acerca de estos hombres en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y que conocemos, este era un hombre autosuficiente,
orgulloso, con un vasto conocimiento de la ley, lleno de prejuicios religiosos y un alto grado de ceguera espiritual. Esta es la característica del hombre que se levanta aquí a hacerle una pregunta a Jesús. Y el versículo 25, de hecho, dice que él se levantó. Él se levantó. Esto indica algo acerca del escenario en el que se encontraban. Esto indica que Jesús estaba enseñando. Jesús habría estado predicando algún sermón, habría estado enseñando alguna verdad, probablemente una verdad acerca de la ley, acerca de la vida eterna, acerca del arrepentimiento, porque la costumbre era que cuando un rabino, un maestro enseñaba, los que escuchaban lo hacían sentados a sus pies. Y que Lucas nos diga que este hombre se levantó implica que él estaba sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Así que este es un contexto un poco informal, pero el contexto de una enseñanza pública de Jesús, no necesariamente en una sinagoga, probablemente en las afueras. Y Jesús está aquí entonces enseñando y están los escribas, los teólogos. Si ustedes quizás pueden imaginar cómo estaban ellos, no estaban como las multitudes de los judíos que eran curiosos o los que realmente querían aprender de Jesús y conocerle más, sino que estos religiosos, estos fariseos más bien estaban siguiendo el ministerio de Jesús, escuchando a Jesús, viendo sus milagros, pero como escondidos detrás de una cortina, escondidos debajo de las sombras, detrás de los árboles, analizando todo lo que Jesús hacía y decía con el propósito de destruirlo, con el propósito de recriminarlo, con el propósito de deshacerse de él, de encontrar alguna palabra y volverse más y más y más hostiles en contra de Jesús. Y este es este hombre. Si algo le concedemos a este hombre es que se paró públicamente e hizo una pregunta. Pero la pregunta es esta, en el versículo 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pensemos por un momento en esta pregunta. Pensemos en esta pregunta y pensemos en la motivación de esta pregunta. Porque Lucas nos dice que esta pregunta fue hecha para probar a Jesús. Esto nos dice claramente que este hombre no era un creyente, no confiaba en Jesús. No estaba buscando algo que un desahuciado judío habría estado buscando. Este hombre decía esto para tentar a Jesús, para probar. Pero una pregunta que nos puede ayudar a pensar acerca de la motivación detrás de este hombre, detrás de esta pregunta es, ¿acaso no podemos concederle algún beneficio de la duda a este intérprete de la ley, a este experto, a este doctor de la ley? No, por un momento, por lo menos, no podemos concederle el beneficio de la duda y aceptar el hecho de que él quiere probar a Jesús, de que él no cree, que es un incrédulo y probablemente incluso tiene algo de hostilidad hacia Jesús, pero al mismo tiempo, ¿acaso no podemos concederle el hecho de que siendo un ser humano y teniendo una conciencia y conociendo la ley escrita del Antiguo Testamento, que por lo menos internamente él sabía que él no cumplía con los estándares de la ley que él mismo predicaba y que él mismo enseñaba externamente? Y que había por lo menos algo de duda en su corazón acerca de la vida eterna. Y que se acerca a Jesús quizás haciendo esta pregunta para probarle en el sentido de decir, bueno, si este es el Mesías o no, no sé, prefiero no creerle, pero vamos a intentar. Vamos a darle un intento, a ver si responde esta pregunta, probablemente me convierto en su seguidor. Quizá él tiene la respuesta que yo necesito, quizá este hombre estaba siendo compungido por su propio pecado y quiere tentar a Jesús, quiere probar a Jesús, pero dentro de esta prueba hay algo de sinceridad. En otras palabras, quizá este era un hombre incrédulo, religioso y hostil a Jesús, o este era un hombre incrédulo, religioso, con algo de sinceridad. Después de todo, encontramos en la Biblia un Nicodemo, en Juan 3, que se acerca a Jesús, era un fariseo, era de la élite religiosa, y sabemos que Nicodemo tenía un deseo sincero de buscar la salvación y que más adelante probablemente él se convirtió en un discípulo de Jesús. Encontramos a un escriba, a un intérprete de la ley en Marcos 12 que le hace la pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús responde de la misma manera que este escriba responde aquí en el versículo 27. Y este escriba después le vuelve a responder a Jesús, Señor, verdad has dicho, esto es lo que enseña la Biblia, y los sacrificios
son más o son menos que el amor a Dios, más que los holocaustos, el obedecer a Dios y amar a Dios. Y la respuesta de Jesús a este fariseo a este escriba es: no estás lejos del reino de Dios. En Marcos 12. ¿Acaso este individuo de aquí, este intérprete de la ley, no puede ser uno de ellos? ¿No puede ser alguien que tenga algo de sinceridad y que busque de alguna manera la salvación en medio de su confusión, sus dudas e incredulidad? Bueno, como decía, ¿este es un incrédulo religioso y hostil? ¿O es un incrédulo religioso y con algo de sinceridad? Yo prefiero inclinarme por la primera opción. Este es un incrédulo religioso y hostil. Estaba leyendo un comentarista muy reconocido que pensaba de manera diferente, pero pienso que es un incrédulo religioso y hostil. No tenía sinceridad, no hacía esta pregunta porque encontraba pecado en su vida y de alguna manera buscaba sinceramente la salvación. Y algunas cosas nos indican esto. En versículo 25 y en el versículo 29, cada vez que el escriba habla, cada vez que el escriba va a decir algo, Lucas hace un comentario negativo acerca de él. En el versículo 25, antes de hacer la pregunta, haciendo qué cosa heredará la vida eterna, Lucas nos dice, esto lo dijo para probar a Jesús. En el versículo 29, cuando el escriba pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?, Lucas hace el comentario en el mismo versículo 29 diciendo, y queriendo justificarse a sí mismo. Todo esto indica que el hombre no tenía una búsqueda sincera de la verdad o de la vida eterna. Incluso encontramos las referencias negativas de Lucas. Esto no es solo particular de Lucas, pero en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, siempre aparecen estos hombres vistos de manera negativa por Lucas. En Lucas 6, 7 le acechaban los escribas y los fariseos a Jesús para hallar en qué acusarle. Los escribas, aquí puestos como hostiles a Jesús, en el capítulo 7, versículo 30, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y uno más, en el capítulo 11, el versículo 45, se nos dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y Jesús hizo una descripción de los escribas. En el versículo 46 del capítulo 11, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ay de vosotros, el versículo 52 del capítulo 11, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y entendemos por qué Jesús dice esto. Ellos eran los que tenían la llave supuestamente de la interpretación del Antiguo Testamento para toda la comunidad judía. Su enseñanza, por lo tanto, tenía una influencia completa sobre toda la sociedad judía, y ellos enseñaban una salvación por medio de la observancia de la ley. Por eso Jesús dice: han quitado la llave de la ciencia, del verdadero conocimiento de Dios, de la verdadera salvación. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se lo impedisteis, cargándoles de leyes y tradiciones que no enseñaba el Antiguo Testamento. Así que la perspectiva de Lucas en este evangelio acerca de los escribas es completamente negativa. Y eso nos hace pensar que este hombre entonces vino a Jesús no con una pregunta sincera en medio de su incredulidad, sino con una pregunta hostil en medio de su incredulidad. Ahora, esto genera otra pregunta. La pregunta es entonces, Lucas nos dice claramente que esta pregunta fue diseñada para probar a Jesús. Para probar a Jesús. ¿Cuál es la prueba en sí misma? ¿Cómo una pregunta como esta puede significar una prueba para Jesús? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Puede significar algo contraproducente para Jesús. O en otras palabras, ¿cuál era la respuesta que el escriba, el intérprete de la ley, esperaba de Jesús, que de alguna manera le iba a meter a Jesús en una encrucijada, en una contradicción? Bueno,
Creo que la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar cuando nos damos cuenta, lo que Lucas mismo nos ha dicho en los capítulos anteriores. Desde el capítulo 5 en adelante encontramos que Jesús ha estado ministrando a un tipo particular de personas, que no eran necesariamente los fariseos, no eran los escribas, no eran los saduceos, no eran los religiosos. Desde el capítulo 5 en adelante encontramos que Jesús sanó a un endemoniado. Jesús sanó a la suegra de un pescador, Pedro. Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó y salvó a un paralítico desahuciado. Jesús salvó a un publicano. Después Jesús quebrantó el día de reposo en Lucas 6 y lo vuelve a hacer sanando a una persona en el mismo capítulo 6. Después sana al siervo de un gentil, un centurión. Después salva al hijo de una viuda. Después, en el capítulo 8, Lucas nos dice que mujeres eran discípulas de Jesús. Y después Jesús conversa, sana y salva a una mujer impura. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Desde la perspectiva del escriba, de este intérprete de la ley, Jesús estaba predicando una salvación a gente que no observaba la ley. Jesús estaba rodeado de pecadores, de prostitutas, de publicanos. Y estas personas eran los desahuciados. Estas personas eran rechazadas por la religión judía. Estas personas no observaban la ley como ellos la observaban. Estas personas, muchos de ellos ni siquiera podían ir al templo. Y a ellos Jesús les confirió salvación y predicó que muchos de ellos habían llegado a la salvación, predicándoles el arrepentimiento al ver que ellos venían con una verdadera fe. Entonces, la pregunta, Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si Jesús respondía, bueno, tú eres un religioso, ¿ustedes creen que la salvación es por medio de las obras de la ley? Yo creo que la vida eterna se la gana por medio de la observancia de la ley. Si Jesús respondía de esta manera, como el escriba creía, eso habría sido una contradicción con todo lo que él había enseñado antes y con la esperanza que había dado a todos estos desahuciados, que les había conferido una salvación aparte de la observancia de la ley. Pero por otro lado, si Jesús respondía afirmando lo que él había enseñado, que la salvación era por medio de creer en él, que él mismo era la vida eterna, por medio del arrepentimiento y la fe, no por medio de la observancia de la ley, esto entonces habría significado una contradicción desde la perspectiva de la religión judía contra Moisés y contra Dios, contra la ley del Antiguo Testamento. Esta era una crisis de autoridad, en otras palabras. ¿Cuál es la autoridad aquí? Jesús, ¿eres tú la autoridad? ¿Tú nos vas a decir algo nuevo acerca de cómo ganar la vida eterna? Ya tenemos la ley del Antiguo Testamento, o debemos creer la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿O eres tú, o te escuchamos a ti, o escuchamos a Moisés en el Antiguo Testamento acerca de la vida eterna? ¿Somos salvos en tus términos, Jesús? ¿O somos salvos en los términos de la ley que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento? Por lo tanto, o Jesús se oponía a Moisés, o Jesús se oponía a todo lo que él mismo había enseñado desde que comenzó su ministerio. Y esta es la encrucijada, y estas eran las alternativas para Jesús. O estás con Dios, o estás con Moisés, o estás en contra de Dios, en contra de Moisés. Al responder esta pregunta, ¿cómo heredamos la vida eterna? Bueno, la respuesta de Jesús es una respuesta asombrosa, como era de esperarse. Quizás lo único bueno que hizo este hombre fue hacer la pregunta a la persona correcta, la pregunta correcta a la persona correcta con una motivación incorrecta. Pero el hombre aquí está haciendo la pregunta acerca de la vida eterna, a quien era la vida eterna. ¿Cómo heredo la vida eterna? Y esta pregunta estaba siendo hecha al quien era y quien había dicho que era la vida eterna. Yo soy la vida eterna, Jesús había enseñado.
En Juan tenemos numerosos textos y capítulos donde Jesús enseña en Juan 3, Juan 4, Juan 5, Juan 6, Juan 17, en Tito 1, en 1 Timoteo, solo para dirigirles a un pasaje, para resumir todo esto. Este es uno de los pasajes que incluso hace mucho tiempo aprendí puede ser usado para desbaratar la creencia de los testigos de Jehová. Pero noten lo que dice Juan 17, el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo soy la vida eterna. El que come mi pan, el que come mi carne y bebe mi sangre, Jesús dijo en este mismo evangelio. Por lo tanto, el hombre está haciendo la pregunta a la persona correcta, con una motivación incorrecta, lleno de hostilidad. Ahora, ¿cómo responde Jesús? En el versículo 26, esto nos lleva entonces al segundo punto. Vamos de la pregunta insidiosa a la respuesta inesperada de Jesús. En el versículo 26, Jesús responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús respondió la pregunta con otra pregunta. Jesús respondió la pregunta como el escriba no esperaba. Jesús no cayó en la trampa, pero tampoco evadió la responsabilidad de responder correctamente esta pregunta. Al hacer una pregunta, Jesús, ustedes se dan cuenta, cambió el rol de ambos y Jesús pasó a ser el que interroga ahora. Y automáticamente el escriba pasó a ser el interrogado. Jesús pasó de la posición de ser atacado a la posición de ataque. Y el escriba pasó de la posición de atacar a Jesús a ser atacado por Jesús en este debate teológico. Y Jesús direcciona al intérprete de la ley entonces a la ley del Antiguo Testamento. Bueno, tú vienes preguntándome acerca de la vida eterna, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Yo te respondo, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Piensas que iba a responder algo diferente o algo contrario a la ley de Moisés? ¿Piensas que vengo trayendo mi propia enseñanza que contradice la revelación del Antiguo Testamento? Déjame decirte, mi respuesta está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la ley del Antiguo Testamento acerca de la vida eterna? Esta fue la magistral respuesta de Jesús. Y esto provocó entonces la respuesta del escriba en el versículo 27. ¿Cómo respondió el escriba? Ahora, este no era cualquier hombre, este era un escriba, este era un experto en la ley. Y respondió de la manera que debió haber respondido, teóricamente. El versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta del Antiguo Testamento. Esta es la pregunta. ¿Qué revela el Antiguo Testamento acerca de la vida eterna? Sin duda, los santos del Antiguo Testamento podían llegar a la salvación, pero ¿cómo podían llegar a la salvación? ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? Bueno, igual que en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, nunca ha sido por obras, nunca ha sido por medio de la observancia de la ley. La respuesta de este hombre revela algo escalofriante para mí. Porque él tiene la respuesta correcta. Y ustedes saben que esta es la respuesta correcta porque Jesús mismo respondió de esta manera. En otra ocasión, en Mateo 22, en Marcos 12, cuando le hicieron la pregunta acerca del mayor y principal mandamiento de todo el Antiguo Testamento, Jesús citó estos dos mismos mandamientos, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Estos dos unidos cumplen toda la ley. Es escalofriante para mí el hecho de saber que el escriba sabía cuál era la verdad, pero al mismo tiempo estaba tan lejos de esa verdad, lleno de hostilidad. Eso revela que la salvación, la perdición de las personas nunca se debe a una falta de evidencia, nunca se debe a la falta de revelación, nunca se debe a que Dios no quiso revelarles lo necesario para salvarlos. No fue por falta de información, sino por falta de voluntad, por la ceguera espiritual, por la oscuridad del corazón, por el amor al pecado. El Antiguo Testamento revela esto. Ahora, la primera parte de esta respuesta es Deuteronomio 6:5. Esta es la Shema judía. En Deuteronomio 6:5, este es
el libro que sirve para recordar a todo Israel acerca de la ley que Dios había revelado en el Sinaí, en el libro del Éxodo, Deuteronomio. Justamente significa la segunda revelación de la ley o la repetición de la ley. Y es justamente porque los israelitas estaban justo antes de entrar y conquistar la tierra de Canaán. Toda la primera generación había perecido y habían muerto en el desierto porque habían sido incrédulos, y estos eran los hijos de esa generación que ahora estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. Ellos entonces, que no habían atestiguado de la misma manera la revelación de los mandamientos en el Sinaí, tenían que recibir de nuevo esta revelación de alguna manera, y Moisés se los recuerda. Y este es el libro de Deuteronomio, es una preparación para entrar a la tierra de Canaán y vivir de acuerdo a la ley que Dios había revelado. Y es en este contexto donde aparece el capítulo 6, el versículo 4, después de discutir y reiterar algunas de las leyes que ya aparecían en el versículo 4, aparece este famoso versículo, la Shema, que era repetida por los judíos en las sinagogas 2 veces, en sus casas todos los días. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una declaración de la unicidad de Dios, de que no hay otro Dios como Dios. Y es una revelación de que solo hay un Dios, aparte de todo otro Dios. Es decir, Dios es diferente a los dioses falsos, solo hay un Dios verdadero y hay un Dios solo como Él es único. Nadie tiene las características que Él tiene ni los atributos que Él tiene. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta natural al conocer que este es el Dios al que nosotros adoramos? El versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta debía ser la respuesta del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esta es la maravillosa revelación de Dios en el Antiguo Testamento por medio de Moisés. Este es el verdadero Dios y esta es mi responsabilidad con Dios, amarle a Él. Y este es el resumen, enseña Jesús mismo, de toda la ley. Y añade uno más que está en Levítico. En Levítico, aparece en Levítico 19, 18, en la discusión de varias leyes que se presentan ahí. Jesús cita esto en otros pasajes también. Y Moisés añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este y revela la gran mente que tenía Jesús. Estos dos mandamientos, estas dos leyes resumen toda otra ley. ¿Por qué? Porque ustedes piensen en los 10 mandamientos, piensen en todas las leyes del Antiguo Testamento. Habían como 614 aproximadamente leyes, mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Cómo obedecer todos? ¿Cuál debe ser el motor? ¿Qué es lo que me anima, lo que me empuja a obedecer tantas leyes? ¿Cuál es la diferencia de que estas leyes se vuelvan una carga pesada para mí o que estas leyes se vuelvan un cumplimiento gozoso para mí? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia está en Deuteronomio 6:5. Si yo amo a Dios, si comienzo por el amor, el cumplimiento de la ley para mí es algo complaciente. Es algo deleitoso. Yo me gozo en cumplir la ley. ¿Por qué? No por el cumplimiento mismo de la ley, sino porque yo amo a Dios. Comienzo con el amor. Y lo mismo cuando hablamos del otro mandamiento de Levítico, que cita Jesús en otras ocasiones y que aparece aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las leyes que tenían que ver con el prójimo, no codicies las pertenencias de tu prójimo, no envidies, no pelees, no entres en chismes, etcétera, 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 se resume en ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú quieres ser tratado, así trata a los demás. Así como tú te cuidas a ti mismo, así debes procurar cuidar a los demás. Así como buscas el bien tuyo, de la misma manera busca el bien de los demás. Si cumplimos solo ese mandamiento, entonces todos los 614 mandamientos del Antiguo Testamento se cumplen por sí mismos. Este es el motor. ¿Cuál era el problema? El problema es que los judíos del Nuevo Testamento, y este es el choque de ambos mundos, el choque de ambas cosmovisiones, el de Jesús, el del Evangelio verdadero y el de la religión judía, que los judíos primero ponían la observancia de la ley y después ponían el amor. Primero es la obediencia y después el amor. Jesús decía, no, primero es el amor
y después la obediencia. Ustedes han interpretado el Antiguo Testamento, todo lo que enseña, han tergiversado toda la intención de Dios al revelar el Antiguo Testamento, toda la intención de Moisés al revelar la ley del Antiguo Testamento. La ley nunca supuso que debían ser salvos por medio de ella. La ley nunca fue revelada para salvar a un israelita en el Antiguo Testamento. La ley fue revelada para que ustedes demuestren que ya son salvos. Ustedes demuestren que ya tienen una comunión con el Señor. Y una vez que tienen una comunión con el Señor, que ya son salvos, que ya creen en Él, que ya se han arrepentido de sus pecados, entonces la pregunta es: Señor, ¿ahora cómo puedo agradarte? La respuesta: la ley del Antiguo Testamento. Esta era la comprensión apropiada de la ley de Moisés. Pero los judíos lo habían transversado todo y habían cambiado los elementos. Primero era la obediencia y después el amor. Esta respuesta entonces de Lucas 10 en el versículo 27 revela que el escriba sabía cuál era la respuesta correcta, pero estaba tan lejos de esa respuesta como cualquier incrédulo pagano podía estar. Y eso es escalofriante. El Antiguo Testamento mismo revela la idea de circuncidar el corazón, escuchar con el corazón. Daré un corazón nuevo. Y Moisés amonestó a los israelitas una y otra vez acerca de oír con el corazón, oír internamente, no solo externamente el cumplimiento de la ley. Pero ellos lo habían tergiversado todo. Y eso nos trae de vuelta a Lucas 10. Y Jesús dice en el versículo 28, después de escuchar esta respuesta, una excelente respuesta, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Esta es una solución simple. Él sabía la respuesta a su propia pregunta: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? El versículo 27 es la respuesta. La ley del Antiguo Testamento revela que la vida eterna se gana por medio del amor a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. No en el sentido de que el amor me lleva a la salvación, sino en el sentido de que primero es una relación con Dios para que después yo pueda agradar a ese Dios por medio de la observancia de la ley. El amor indica todo lo que es interno. Y todas estas palabras que aparecen en el versículo 27 hacen énfasis en la parte interna del hombre. No hay ni una sola palabra que haga referencia a algo externo. Corazón, alma, fuerzas, mente. Así debemos amar a Dios. Si alguien ama así a Dios es porque es salvo, porque ya tiene una comunión con Él, ya tiene una relación con Él, es porque ya le conoce. Y cuando Jesús dice, bien has respondido, está apuntando entonces a la realidad interna, a la que apuntaba la ley en oposición a la realidad externa. Por eso Jesús dice, bien has respondido, porque la salvación y la vida eterna se ha de heredar y ha de comenzar en el interior, en el corazón, no en la observancia externa de la ley, sino en el corazón, en una relación real con Dios. Por eso Jesús dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero la admonición de Jesús aquí causa un problema para un hombre que tenía una cosmovisión como la del escriba. Haz esto y vivirás. Estas no son palabras rezagadas de Jesús. Estas son palabras importantes. Haz esto y vivirás y tendrás la vida eterna, pero hazlo. Y el gran desafío para el escriba entonces era en hacer justamente lo que él sabía que no podía hacer, porque esta es una realidad que él no tenía. Amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerzas y mente era algo desconocido para él. Y amar al prójimo como uno mismo también. Entonces, esta admonición de Jesús en el versículo 28, haz esto y vivirás, desnuda el pecado y la verdadera condición del escriba. Y él en ese instante se sintió atacado por Jesús. Se sintió desnudado, moralmente sin defensa alguna. Sus barreras se derrumbaron en ese instante y entonces sintió la necesidad de decir algo para no quedar al descubierto. Y entonces dijo en el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, porque Jesús de alguna manera lo estaba desnudando moralmente, y él dijo, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo?
Y la respuesta de Jesús es la respuesta más magistral que nosotros podemos entender, porque contestó de una manera que implica muchas palabras, muchas letras. Es una historia, y una historia que habla acerca de la verdadera salvación, cómo es manifestada en el amor al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? Esta es una respuesta que Jesús va a responder en los siguientes versículos y vamos a estudiar, si Dios quiere, la siguiente semana. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque no rehusó tu Hijo nunca responder una pregunta de tal magnitud como acerca de la herencia de la vida eterna. Esta es una pregunta que carcome la conciencia de muchas personas, y especialmente personas que incluso están dentro de una religión que enseña un sistema de obras. La vida eterna, Señor, que ha de ser recibida por gracia, por medio de la fe, que ha de comenzar con una realidad interna y no externa. El amor a ti manifestado hacia nuestro prójimo. Padre, nosotros rogamos y damos gracias al mismo tiempo que tú hayas hecho esto una realidad en nosotros, y que procures acentuar más y más esta realidad, porque la verdad de la vida eterna no es una verdad futura, no es una verdad puntual del presente, no es un evento pasado, es una realidad continua. Esto es lo que indica este mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, el alma, fuerza y mente. Es un presente continuo, y continuamente estamos amándote, y continuamente estamos manifestando que somos verdaderos creyentes por medio de este amor a ti y amor al prójimo. Ayúdanos a crecer, y ayuda a los que no son parte, Señor, de este amor a tenerlo por tu gracia divina. Lo pedimos, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.